que antes cada sábado venimos a tu escuela, oh Señor, ven Señor a instruirnos en tu ciencia de la cruz. Ay, Diosito, este internet chafa. Tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Señor. Ven aquí a instruirnos en la ciencia de la cruz. Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí en todo lugar. Alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, incluidos nosotros. En esta mañana, Señor, te damos gracias por la vida, por la salud y por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros sin merecerlas, Señor. Te agradecemos también la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra y compartirla también, al menos por YouTube, Señor. Te pedimos que nos des entendimiento para discernir tu divino mensaje y memoria para atesorarla y ponerla por obra en todos y cada uno de los días futuros de nuestra vida, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. La lección de hoy se titula El verdadero Josué. Es la introducción, presentación o parte 1, parte del sábado. Para el estudio de esta lección vamos a estudiar el libro de Primera de Corintios, el libro de Mateo, el libro de Josué, el libro de Hechos, el libro de Hebreos y también Segunda de Corintios. Para memorizar. Estas cosas le sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Primera de Corintios 10:11. El libro de Josué da la sensación de que la vida de su principal protagonista humano apunta más allá de él mismo a una realidad mucho mayor que el propio hombre. Vemos este principio en toda la Biblia. Lo vemos, por ejemplo, en la tierra de Canaán, símbolo de nuestra esperanza eterna en una tierra nueva. También, por supuesto, el servicio del santuario terrenal apuntaba a una realidad mucho mayor. Pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él ministra es más grande y es más perfecto
y no es hecho por mano de hombre, es decir, no es de este mundo. Hebreos 9:11. Surgen entonces las siguientes preguntas: ¿de qué manera apunta Josué a un cumplimiento futuro? ¿Cómo podemos estar seguros de que tal interpretación del libro es legítima? ¿Cuáles son los principios bíblicos que rigen la aplicación del libro de Josué a las realidades del Nuevo Testamento y a los acontecimientos del fin de tiempos? Esta semana examinaremos los principios de interpretación bíblica relativos a la tipología. Estudiaremos cómo la propia Biblia contiene indicadores de tipología y cómo la vida de Josué prefigura el ministerio del Mesías y apunta a realidades que tienen que ver con la Iglesia y con la consumación de la historia humana. Parte 2 o parte del domingo se titula Tipología Bíblica. Y si estudia los siguientes textos bíblicos que se refieren a tipos o modelos y trata de definir qué es la tipología bíblica. Romanos 5:14, Primera de Corintios 10:1-13 y Hebreos 8:5 y 9:23. Vamos a la Biblia. Ay, 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 ay. Que es Romanos 14, 5:14 primero. Romanos 5:14. ¿Dónde están los romanos? Romanos 5:14. Qué trabajos. Romanos en el 14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
Ok, pero ese es Romanos, es en tiempos de Jesús. Primera de Corintios, pero habla de Génesis, Romano. Primera de Corintios 10, 1 al 13. Corintios, 1 Corintios 10. Y es 1 al 13. Se tarda mucho para... no sé. Listo, es lo que quería yo hacer. Es 10 Corintios 1 al 13, dice: amonestación contra la idolatría. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Bueno, pues yo la quiero, esa salida, por favor, Señor. Hebreos 8:5 y 9:23. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte.
Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Continuamos con la lección, dice... Pues esa... las consecuencias de la desobediencia y el pecado y las consecuencias del pecado, resultados del pecado son las tipologías a las que apunta Josué. Estos pasajes bíblicos utilizan el término tipo o antitipo, griego antitipos, para referirse a la forma en que el escritor del Nuevo Testamento definió la relación entre un texto acontecimiento personaje del Antiguo Testamento y su significado para su propio tiempo o para el futuro. La tipología es una interpretación específica acerca de personas, acontecimientos o instituciones que prefigura a Jesús u otras realidades contenidas en el Evangelio. El tipo modelo correspondiente a su antitipo, la realidad representada o ilustrada por aquel, como un molde hueco. El tipo refleja las características de su contenido, el anticipo. Así, el tipo o modelo bíblico fue moldeado según un diseño divino que había existido concretamente o conceptualmente en la mente de Dios y sirve para moldear futuras copias o antitipos de ese modelo previo al azar un significado tipológico a algunos textos del Antiguo Testamento. Un tipo del Antiguo Testamento siempre es confirmado como tal en los escritos proféticos antes de que adquiera un cumplimiento antitípico en el Nuevo Testamento. Observa cómo aparece David en el Antiguo Testamento y cómo es tipológicamente aplicado en el Nuevo. ¿Qué lecciones podemos aprender acerca del funcionamiento de la tipología a partir de este ejemplo? David en Salmos 22:1 y 14:18. Vamos otra vez a la Biblia. Salmos, ¿qué es? David en Salmos 22:1 y 14:18. 22:1 dice: al músico principal sobre Ajelet Zahar, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Catorce, 18. Es
Es el 1 y luego del 14 al 18. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Por qué perros me han rodeado? Me has cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Es David profetizando el suceso que ocurrió con Cristo Jesús. Ok, vamos al siguiente. El nuevo David en Jeremías 23:5. Vamos a Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Vamos el otro pasaje, es Isaías 9:5 y 6 y 11, 1 al 5. Isaías 9:5 y 6. Isaías, ¿dónde está Isaías? Isaías 9:5 y 6 dice: porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 11, 1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender del diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Bueno, eso ya es extra, nada más era el 5. 1 al 5. Ahora
del David antitípico. Juan 19:24. Juan 19:24. Ay, ay, ay. Juan 19. San Juan 19:24. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Okay. Nueva la lección. Al examinar estos textos, descubrimos que el propio Antiguo Testamento proporciona la clave para identificar y aplicar los tipos en las Escrituras, es decir, los escritos del Nuevo Testamento, cuya escritura era el Antiguo Testamento, fueron inspirados por el Espíritu Santo para utilizar los tipos del Antiguo Testamento para revelar la verdad presente, especialmente acerca de Jesús y su ministerio. Parte 3, parte del lunes, se titula Tipo y Antitipo. Los intérpretes de la Biblia no pueden decidir arbitrariamente qué constituye un tipo bíblico o cómo se aplica ese tipo particular en el Nuevo Testamento y más allá. La Biblia misma proporciona algunos controles y principios en cuanto a la aplicación de la tipología bíblica. Del mismo modo, el Nuevo Testamento despliega el cumplimiento antitípico de un tipo o modelo previo en 3 frases distintas. 1. En la vida de Cristo, el cumplimiento cristológico. 2. En la experiencia de la Iglesia, el cumplimiento eclesiológico. Y 3. Al final de los tiempos, el cumplimiento escatológico. Podemos encontrar estos tipos y antitipos en toda la Biblia. Ellos resultan muy útiles para mostrar a los lectores cómo entender las Escrituras y qué verdades enseñan la palabra de Dios acerca de Jesús, la salvación y la esperanza última que tenemos. Observa los siguientes tipos o modelos que aparecen en el Antiguo Testamento: Israel, el Éxodo y el Santuario. ¿Cómo se cumple cada uno de ellos en las 3 fases antitípicas: la cristológica, la eclesiológica y la escatológica? Vamos de nuevo a la Biblia. De nuevo a la Biblia y dice:
Israel, fase cristológica, Mateo 2:15. Mateo Mateo 2:15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Cumplimiento con Cristo. Fase cristológica, fase eclesiológica, Gálatas 6:16. Gálatas 6:16 dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Gálatas 6:16. Ahora vamos a ir con Apocalipsis 7:4-8 y terminando con el 14. Apocalipsis 7:4-8 y el 14 por separado. Y oí en el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftali 12,000 sellados. De la tribu de Manases 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zebulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. Esa fue la escatológica. El Éxodo, fase cristológica, Mateo 2:19-21. Mateo 2:19-21. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño.
Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que ahí es todo ya. Ahora fase eclesiológica, 2 Corintios 6:17. 2 Corintios 6:17. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Fase escatológica por Apocalipsis 18:4. Apocalipsis 18:4 dice: Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El santuario, fase cristológica, Mateo 26:61. Mateo 26:61. ¿Qué dijeron? Este dijo: Puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Juan 1:14 y 2:21. Juan 1:14 dice: Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 2:21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Tres, 16 y 17. 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dos Corintios
6:16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Fase escatológica del santuario: Apocalipsis 3:12, 11:19, 21:3 al 22. Puro Apocalipsis. Ay Dios. Apocalipsis. Que era la primera es 3:12. 3:12 dice: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Once 19. Dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. 21:3 al 22. Veintiuno 3 al 22 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La nueva Jerusalén. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, llenos de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor será semejante al de una piedra preciosísima,
como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, el occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios de longitud. La altura y la anchura de ella son iguales, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto carnalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Puesto que las escrituras tienen un solo autor divino, sus diversas partes mantienen coherencia entre ellas. Todas las doctrinas de la Biblia concuerdan con unas con otras. La interpretación de pasajes individuales armoniza la totalidad de lo que la Biblia enseña sobre un tema dado. Parte 3 o parte 4, parte del martes, se titula Josué como figura tipológica. A la luz de la tipología bíblica, ¿qué significa el paralelismo existente entre la experiencia de Moisés y la de Josué? Otra vez vamos a la Biblia. Vamos a dar un flashazo aquí a la lección para que lean lo que leí y lo que he leído. Ahora nos vamos otra vez a la Biblia para avanzar. Y dice, vamos a ver, Éxodo 3, 1 y 2. Éxodo 3, 1 y 2. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Josué
1, 1 al 3. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Números 13, 1 y 2. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Números 13, 1 al 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón para cada uno, príncipe entre ellos. Cada uno príncipe entre ellos. Números 13, 1 y 2. Ya. Josué 2:1. Regresamos a Josué 2:1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: Andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Bueno, era Josué 1, no hasta el 2, nomás era 1. Éxodo 3:5. Y dijo: No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Josué 5:15. Josué 5:15. Y el príncipe del ejército que Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Bueno, son detalles de ordenanzas y obediencia que Jehová Dios quiere que nosotros tengamos presentes y los obedezcamos. Como descubrimos la primera semana, Josué se presenta como un nuevo Moisés que repite los pasos más significativos del éxodo de Egipto en la vida de la segunda generación. Al igual que Moisés, es llamado a cumplir una misión mediante un encuentro personal con el Señor. Bajo el liderazgo de ambos, el renombre de Israel inspira temor entre las naciones. Moisés lidera a Israel en el cruce del Mar Rojo, mientras que Josué lo hace en el cruce milagroso del Jordán. A ambos líderes se les recuerda la necesidad de la circuncisión y la importancia de la Pascua. El maná comienza a caer en el tiempo
en tiempos de Moisés y termina con Josué. A ambos se les ordena quitarse el calzado, la mano extendida de ambos señala la victoria de Israel. Moisés da instrucciones para la distribución de la tierra y la institución de ciudades de refugio. Josué cumple esas instrucciones. Ambos dirigen un discurso de despedida a la nación y renuevan el pacto entre Dios y el pueblo al final de su ministerio. Estudia Deuteronomio 18:15 al 19, 34:10 al 12, Juan 1:21, Hechos 3:22 al 26 y 7:37. Vamos a la Biblia de nuevo. Deuteronomio 18:15 al 19. Dice: Dios promete un profeta como Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oréis conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb. Él dio la asamblea diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Treinta y cuatro, 10 al 12. Treinta y cuatro, 10 al 12 dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Juan 1:21. San Juan 1:21 dice: y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no.
Hechos 3:22 al 26. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. 7:37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profetas os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. ¿Quién cumplió la profecía de Moisés acerca de un profeta como él? Jehová Dios. ¿Cómo encaja Josué en el cuadro? Pues, y al igual que Moisés lideró a Israel a pasar el Mar Rojo, así Josué lideró a Israel al cruzar el Jordán. La vida de Josué fue un cumplimiento parcial de la profecía hecha por Moisés. Sin embargo, esa profecía no tuvo su cumplimiento pleno o último en Josué, pues ella solo podía ser cumplida por el Mesías. Él conocía íntimamente al Padre, era veraz y revelaba fielmente a Dios, quien en efecto puso sus palabras en labios de Jesús. En consecuencia, tanto la vida de Moisés como la de Josué se convirtieron en tipos de Jesús, el Mesías venidero. Parte 5 o parte del miércoles se titula El verdadero Josué como antitipo. La historia de Josué debe verse a través del prisma de la tipología. Las guerras dirigidas por él son acontecimientos históricos que contribuyen un segmento esencial de la historia de Israel. El objetivo de esas guerras era establecer a los israelitas en la tierra prometida, donde podrían disfrutar en paz de la herencia que les había sido asignada y establecer una nueva sociedad basada en los principios de la ley de Dios. Más tarde, autores del Antiguo Testamento como Isaías presentan la obra del Mesías también como consistente en asignar las heredades desoladas a su pueblo, utilizando la misma terminología que es tan
frecuente en el libro de Josué. Así como la tarea de Josué había sido repartir la tierra a los israelitas, el Mesías, representado como el nuevo Josué, asigna la herencia espiritual a un nuevo Israel. Lee Hebreos 3:7 al 4:11. Hebreos 3:7 al 4:11. Vamos a la Biblia otra vez. Hebreos 3:7 al 4:11. El reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán a mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo e incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Quienes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pescaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca, no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposo Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia.
Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cómo confirma el Nuevo Testamento que Josué, el nuevo Moisés, es en sí mismo un tipo de Jesucristo? Pues es un portador de la misión que acabaría determinando Jesucristo. Los autores del Nuevo Testamento presentaron muchos aspectos del ministerio de Jesucristo en términos de la obra de Josué, así como éste entró en Canaán después de 40 años en el desierto. Jesús, el Josué antitípico, entró en su ministerio terrenal después de 40 días en el desierto, y en su ministerio celestial después de 40 días en el desierto de esta tierra. Después del bautismo de Jesús en el río Jordán, su cruce del Jordán, los escritores del Evangelio citan el Salmo 2:7 e Isaías 42:1, es decir, un salmo mesiánico y una canción acerca del siervo sufriente de Dios. Por consiguiente, a través de su bautismo, Jesús es presentado como el guerrero divino que librará las guerras de Dios contra las fuerzas del mal mediante una vida de obediencia fiel incluso hasta la muerte. Su vida y su muerte en la cruz provocaron la expulsión de Satanás, dirigieron la conquista de nuestros enemigos espirituales, ofrecieron descanso espiritual a su pueblo y asignaron una herencia a los redimidos. Parte 6 o parte del jueves se titula Josué y nosotros. José apunta como tipo o modelo más allá del ministerio de Jesucristo hacia un cumplimiento en la vida de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿En qué sentido las guerras libradas por Israel bajo Josué prefiguran las luchas espirituales de la Iglesia? ¿En qué se diferencia ver 1 Timoteo 1:18, 2 Timoteo 4:7, Efesios 6:10 al 12 y 2 de Corintios 10:3 al 5, Hechos 20:32? Vamos a la Biblia otra vez. La primera cita es 1 Timoteo 1:18. Timoteo 1:18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a mí, milites por ellas la buena milicia.
1 Timoteo 1:18. Ahora 2 Timoteo 4:7. 2 Timoteo 4:7. Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Efesios 6:10-12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Corintios 10:3-5. Corintios 2 Corintios 10:3-5. Es 10:3-5. Dice al revés. Dos Corintios es 10:3-5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hechos 20:32. Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Los escritores del Nuevo Testamento reconocen el cumplimiento eclesiológico relativo a la Iglesia de la tipología de Josué. Los miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia, participan en una guerra espiritual contra las fuerzas del mal, no obstante disfrutan del reposo de la gracia de Dios y de las bendiciones de su herencia espiritual.
¿Qué dicen estos textos acerca del cumplimiento final de la tipología de Josué? Pues ahorita hasta que termine yo, ya bastante ruido está haciendo ese hombre con rajar leña. Ya me ibas a terminar, ¿verdad? Ya empezando a hacer el ave de la cama, para que no se quite la cama. Le dije que estaba en el seminario, porque no había hablado, ¿sabes? 1 Pedro 1:4. Ya me lo vas a terminar, ¿verdad? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Colosenses 3:24. Colosenses 3:24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Apocalipsis 19:21-3. 29:21-3. Apocalipsis 29:21-3. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en el delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo
estará con ellos como su Dios. El cumplimiento final y el completo de la tipología de Josué ocurrirá en ocasión de la segunda venida de Jesucristo. Aspecto apocalíptico escatológico de la tipología. La vida de Josué reflejaba a tal punto el carácter de Dios que ciertos aspectos de ella adquirieron un carácter profético que presagiaba la actividad y la persona del Mesías. Desde nuestra perspectiva histórica, el Mesías ya ha venido. Su ministerio no necesita ser prefigurado, pero seguimos teniendo el privilegio de reflejar su carácter, la gloria que Cristo anhelaba compartir con sus discípulos y que puede llegar a ser nuestra si contemplamos el carácter de Cristo. Cuando más contemplamos a Jesús, más reflejamos la belleza de su carácter. Esto es fundamental en nuestro caminar diario con Cristo. Por eso es tan importante dedicar tiempo al estudio diario de la palabra y a reflexionar acerca de la vida, el carácter y las enseñanzas de Jesús. Somos transformados por la contemplación. Parte 7 o parte del viernes, como en todos los cierres de lección, solo es para estudiar y meditar. La misión de Cristo no fue entendida por la gente de su tiempo. Las tradiciones, las máximas y los estatutos de los hombres ocultaron de su vista las lecciones que Dios se proponía transmitirles. Esas máximas y tradiciones llegaron a ser obstáculo para la comprensión y práctica de la religión verdadera. Y cuando vino la realidad en la persona de Cristo, no reconocieron en el cumplimiento de todos sus símbolos la sustancia de todas sus sombras. Rechazaron a Cristo al ser a quien representaban sus ceremonias y se aferraron a sus mismos símbolos e inútiles ceremonias. El Hijo de Dios había venido, pero ellos continuaban pidiendo una señal al mensaje. Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Contestaron exigiendo un milagro. El evangelio de Cristo era un tropezadero para ellos porque demandaban señales en vez de un Salvador. Esperaban que el Mesías probase sus aseveraciones por poderosos actos de conquista para establecer su imperio sobre las ruinas de los imperios terrenales. Cristo contestó a estas expectativas con la parábola del sembrador. No por la fuerza de las armas, no por violentas interposiciones había de prevalecer el reino de Dios, sino por la implantación de un nuevo principio en el corazón de los hombres. La Iglesia necesita fieles, Caleb y Josué, que estén prontos a aceptar la vida eterna con la única condición que Dios impone, la obediencia. Nuestras iglesias sufren por falta de obreros. Nuestro campo es el mundo. Necesitamos misioneros en las ciudades y los pueblos que están aún más subyugados por la idolatría que los paganos de Oriente.
los cuales nunca vieron la luz de la verdad. El verdadero espíritu misionero ha abandonado las iglesias que hacen profesión de manera tan exaltada. El amor por las almas y el deseo de llevarlas al regazo de Cristo ha dejado de brillar en sus corazones. Buscamos trabajadores honestos. Bueno, vamos al folleto misionero con el testimonio de Álvaro, Natalia y Catalina. Misioneros inesperados se titula. Álvaro y Natalia nunca habían hecho planes de convertirse en misioneros en una iglesia lejana. Esta pareja de Chile llevaba 9 años felizmente casada. Él trabajaba como dentista para la iglesia adventista y ella era fisioterapeuta en la Universidad Adventista de Chile. Tenían una hija de 3 años llamada Catalina. Un día escucharon un sermón sobre el servicio voluntario adventista, una organización donde los adventistas pueden ofrecerse como voluntarios para ayudar a la Iglesia Adventista Mundial en su misión de proclamar el Evangelio en todo el mundo. Sintieron que Dios los llamaba a ser voluntarios. ¿Podemos hacer esto en familia?, se preguntaron Álvaro y Natalia, pero se sentían muy mayores. Les parecía que solo universitarios y jóvenes veinteañeros eran voluntarios del servicio voluntario adventista y ellos dos tenían 35 años. La pareja habló con el pastor de la universidad que había hecho el llamado. Este les aseguró que Dios llama a personas de todas las edades a ser misioneros, así que decidieron formarse como voluntarios en la universidad y buscaron destinos en Vividify.org, en sitio web de la iglesia adventista donde la gente puede solicitar puestos de voluntarios. Se sintieron atraídos por una oferta para vivir 1 año en la remota isla volcánica de Pascua y solicitaron el puesto. Poco tiempo después la pareja recibió la noticia de que su solicitud había sido aceptada y se les pidió que partieran hacia Isla de Pascua en 2 semanas. Estaban sorprendidos de la rapidez con que Dios había respondido sus oraciones. Esa fue su primera misión. Su primera lección como misioneros. Entendieron que Dios estaba al mando y que debían someterse a sus planes. 2 semanas después, la familia subió a un avión para un vuelo de 5 horas y 30 minutos hasta la isla de Pascua. Aterrizaron en un aeropuerto que está considerado como el más remoto del mundo. Está situado a unos 3.780 kilómetros del siguiente aeropuerto más cercano. Una cultura muy diferente recibió a esta familia, mientras que la influencia católica era fuerte en Chile continental. La gente de la isla vivía conforme a enseñanzas ancestrales, mientras que en Chile continental todo el mundo hablaba español. En la isla todos hablaban Rapanui. Álvaro y Natalia nunca se habían sentido atrapados en Chile continental, que es uno de los países más largos del mundo, con unos 4.265 kilómetros de norte a sur, pero la isla de Pascua solo tiene 101 kilómetros y la mayoría de sus 3.800 habitantes viven en la capital Hanga Roa. La comida nunca había sido un problema para ellos en Chile continental. A veces no había harina. Además, la comida llegaba en barco y las mareas no siempre permitían a los barcos atracar para complicar aún más las cosas. La pareja no tardó en darse cuenta de que a muchos isleños no les gustaba la gente del continente, lo cual
dificultaba hacer amigos y ganarse la confianza. A pesar de todo eso, recordando lo rápido que Dios los había llevado a la isla, Álvaro y Natalia decidieron confiar en Él y seguir tomados de su mano. Entonces Dios comenzó a obrar de una manera asombrosa. Álvaro trabajó en turismo en vez de en odontología para poder así conocer más gente y promocionar mejor la iglesia adventista. Natalia consiguió trabajo en el hospital local, compraron una pequeña motocicleta y fueron de puerta en puerta haciendo visitas y dando testimonios bíblicos. La pareja también se encargó de dirigir la iglesia adventista local, que apenas tenía 10 miembros ancianos. Cuando llegaron durante el año siguiente, Álvaro y Natalia hicieron todo lo que hace un pastor, excepto bautizar y oficiar bodas. Incluso celebraron un funeral mientras trabajaban en la iglesia. Reabrieron los clubes de conquistadores y aventureros. Para su alegría, unos 25 niños acudieron a la primera reunión. A medida que pasaban los meses, el número de niños aumentaba, crecía. La pareja forma a los guías mayores locales, puso en sus manos los clubes de conquistadores y aventureros. Cuando se marcharon, los dos clubes tenían 95 niños, los cuales llevaban a sus padres a la iglesia los sábados. Un conquistador y su madre fueron bautizados. Un pastor voló a la isla para llevar a cabo el bautismo. Álvaro y Natalia dicen que fue un año difícil, pero que no cambiarían nada. Gracias a Dios, la iglesia tiene ahora un liderazgo local en la isla y los clubes de conquistadores y aventureros han permanecido abiertos. Creemos que Dios hizo mucho en el año que estuvimos allí. Abrió el camino, dice Natalia. Álvaro, Natalia y Catalina sirvieron como misioneros del Servicio Voluntario Adventista durante un año en la isla de Pascua, después de escuchar un sermón en la Universidad Adventista de Chile, y recibieron allí capacitación para el voluntariado. Uno de los proyectos misioneros para este trimestre es abrir un centro ampliado del Servicio Voluntario Adventista en la universidad, en la que se capacitará a más misioneros. Gracias por ser generosos con este importante proyecto. Bueno, eso fue todo de lecturas. Vamos a el himno. Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí y en todo lugar, alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, entre ellos nosotros.
En esta mañana, Señor, te agradecemos nuevamente por la vida, por la salud y por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros sin que las merezcamos, Señor. Te pedimos que nos sigas bendiciendo en gran manera, en la manera en que tú creas apropiado. Te agradecemos también nuevamente por la oportunidad de leer y escuchar y compartir tu santísima palabra. Señor, te pedimos entendimiento para discernir tu divino mensaje. Te pedimos memoria para atesorarlo y ponerlo por obra en cada uno de los días futuros de nuestra vida, Señor. Te pedimos por la salud de todos los seres humanos que estén sufriendo algún tipo de enfermedad o sufrimiento en el mundo entero, Señor, para que tú acudas en su auxilio y favor y les proporciones el remedio o la solución que ellos necesiten o apropiada tú sabes que es la indicada. Ponemos en tus manos nuestra salud y la salud de nuestras familias y de todos los seres humanos para que sea tu santa voluntad en ellos, Señor. Pongo en tus manos la vida y la salud de toda mi familia para que tú las protejas según el merecimiento de cada una de ellas, Señor, y que sea tu santísima voluntad según tu sagrado juicio en nuestra vida y en nuestra historia, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos todo y te lo pedimos todo. Amén.